Las autoridades decomisan cada vez menos cocaína en los puertos del norte de Europa. Pero los expertos advierten no porque lleguen menos drogas, sino porque los cárteles cambian constantemente de rutas y métodos. Está comprobado que la cocaína inunda Europa, ya sea con narcolanchas en el Atlántico o a través de túneles en Marruecos. Las vías de entrada son cada vez más sofisticadas. Mientras algunos reclaman una ofensiva de mano dura al estilo de Estados Unidos, otros defienden la legalización como vía para debilitar a los cárteles. La reciente condena a cadena perpetua de Ismael El Mayo Zambada reabre una pregunta clave. ¿Basta con encarcelar a los grandes capos para acabar con el negocio? Por eso en A Fondo nos preguntamos hoy, ¿cocaína sin límites? ¿Cómo frenar a los cárteles? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de A Fondo. Soy Úrsula Moreno y hoy me acompañan tres periodistas que han dedicado su carrera a investigar el crimen organizado en América Latina. Me permito hoy un poco más de tiempo para presentarlos. Anabel Hernández García es una de las periodistas de investigación más reconocidas de México. Ha dedicado gran parte de su carrera a investigar las estructuras de los cárteles de la droga en México y sus vínculos con la corrupción y el poder político. Vive en el exilio bajo estrictas medidas de seguridad. Tiene su propio podcast, Narcosistema. Vania Pigenot también es periodista mexicana con foco en derechos humanos, crimen organizado, narcotráfico y violencia de género. Ha documentado durante años el impacto de estos fenómenos en comunidades. Es cofundadora de redes de periodistas como Reporteros en Guardia y vive también exiliada en Berlín. Y Leonardo Gómez Ponce, que nos acompaña desde Ecuador, es periodista de investigación en este país y director editorial de Tierra de Nadie, una plataforma independiente especializada en crimen organizado, corrupción y dinámicas de poder local. Su trabajo combina investigación de campo, análisis de datos y seguimiento de economías vinculadas a redes criminales. Pues bienvenidos a los tres, a mis dos panelistas mexicanas, a mi panelista ecuatoriano. Hoy tenemos un panel puramente latinoamericano aquí. Y muy bienvenidos a ustedes. Ya saben que pueden participar durante el programa a través de las redes sociales. Es un programa muy especial al que hemos dedicado mucho tiempo, mucha preparación y espero que sea también de su agrado. Anabel, me gustaría comenzar contigo porque has sufrido amenazas, lo he contado al inicio, te has visto obligada a vivir fuera de México. En Europa estamos viendo que entra cada vez más droga y vemos asesinatos, amenazas, extorsión. Estamos viendo prácticas, digamos, que estamos más habituados a escuchar, a leer de Latinoamérica, de México. Estamos viendo aquí los primeros síntomas de fenómenos que México conoce desde hace décadas. Yo llevo más de 20 años investigando al cártel de Sinaloa y desde entonces he venido a Europa a dar diferentes conferencias tratando de encender la alerta, la atención de este fenómeno criminal que primero ha consumido a todo el continente americano y que ahora se está expandiendo a otras partes del mundo. Y me parece que durante todo este tiempo la comunidad europea ha subvaluado realmente el poder de estas organizaciones y cómo simplemente cuando tú les abres una rendija para que comiencen a traer drogas, terminan tirándote a la puerta y terminan importando su violencia, su corrupción y sus redes que te van carcomiendo los tejidos sociales. Eso es muy peligroso. Pues esas rendijas, que parece que hay tantas ahora mismo en Europa, vamos a ir hablando a lo largo del programa. Quizás nos quiera hablar, Leonardo, de esas rendijas también en Ecuador. Usted mismo define a Ecuador en uno de sus artículos como un país que durante décadas se ganó el título de ser una isla de paz en un continente convulso y luego cayó en la espiral de la violencia del narcotráfico. ¿Qué explica esta transformación tan rápida en Ecuador, realmente, porque ha sido muy rápida? ¿Y qué siente usted cuando escucha hablar, cuando lee de la mexicanización de Ecuador? Bueno, yo no nací en un país que estuviera rodeado por el crimen organizado o el narcotráfico, no era algo que conociéramos particularmente. La violencia comienza a estallar luego de la pandemia, pues las dinámicas de la pandemia sí reforzaron muchas dinámicas criminales. Esto no quiere decir que no existiera corrupción o no existieran grupos criminales anteriores, pero sí hay evidencia de que estos grupos se fueron
perfeccionando, se fueron armando, se fueron tecnificando con ayuda de grupos transnacionales, y eso a partir del 2020-2021 comenzó a dar evidencia de los niveles de violencia a los que enfrentábamos con las primeras masacres carcelarias. Cuando hablamos de la mexicanización, yo la verdad prefiero no mencionarlo como un problema de un país o de otro, más allá de la ubicación geográfica para términos de organización. Es un problema global, es un problema que afectamos, por el que estamos afectados en toda la región por situaciones estratégicas. Por ejemplo, la producción que se mantiene fuerte en Colombia, en Perú, en Bolivia. Ecuador pasó de ser un país de tránsito a ser un hub logístico bastante importante, y en eso, por supuesto, los grupos criminales mexicanos tuvieron un rol bastante particular en poder armar todo el sistema de andamiaje que obviamente ahora conecta particularmente con Europa. Vamos a ir viendo cómo se exporta el crimen organizado y cómo esos cárteles también trabajan en Latinoamérica y también, entre tanto, en Europa. Vania, nos volvemos un momento a Europa porque un informe de la ONU revela que aumenta el consumo de drogas en todo el mundo de manera exponencial. Alemania tampoco es una excepción, lo vemos en una ciudad claramente como Berlín, es cada vez más evidente. Y con las drogas aumenta la violencia. Es decir, un poco la misma pregunta que le lanzaba a Anabel al principio del programa, ya no es un fenómeno asociado solamente a países como México o Colombia, sino que realmente es un fenómeno transnacional, europeo. Desde mi expertise, sí, Úrsula, yo coincido tanto con Anabel como con Leonardo. Desde mi experiencia en lo local, tenemos que imaginarnos toda esta trazabilidad a nivel transnacional. Lo global es local y viceversa. Hay una economía ilegal que se beneficia de la ilegal, y entonces en ese entramado las políticas de seguridad desconocen o desatienden también toda la problemática estructural de la pobreza y de los otros fenómenos intersectos que durante los últimos 20 años, lo vemos claro en un país como México, durante esta estrategia mal llamada de lucha contra el narcotráfico, pues los que han pagado en fenómenos de violencia como feminicidios, desaparición forzada, incluso el aumento y la baja de los delitos de alto impacto, también corresponde a este fenómeno global que claro que se ve aquí en los consumos no nada más de drogas, sino como también de otras actividades ilícitas que se reflejan, como el tráfico de oro, por ejemplo, y de otros fenómenos que son relacionados al crimen organizado y sus actividades, pero se han diversificado estas actividades a la industria inmobiliaria, a otros sectores económicos que también tienen mucho que ver las economías europeas, por supuesto. Tremendo, ¿no? Las derivadas que tiene el crimen organizado. Vamos a ir a un vídeo que hemos preparado para ustedes, porque Europa ya no es solo un mercado para las drogas, también es un centro de producción, distribución y tránsito cada vez más importante para las organizaciones criminales. Y mientras las fuerzas de seguridad intentan cerrar rutas, los cárteles encuentran nuevas formas de mantener un paso por delante. Veamos cómo funciona esta carrera entre narcotraficantes y autoridades. Enero de 2026, frente a las Islas Canarias. La policía española intercepta un buque de carga. Ocultas bajo un cargamento de sal se encuentran casi 10 toneladas de cocaína. Según los datos disponibles, hasta ahora, en 2024, se incautaron en la Unión Europea 330 toneladas de cocaína. Aunque la cifra es inferior a la del año anterior, el número de incautaciones individuales aumentó. Para los expertos, esto es un indicio de que los traficantes están cambiando sus rutas y métodos, pero no les falta suministro. Cada vez es más frecuente el uso de las narcolanchas. Aquí se ve una persecución con la policía frente a las costas de Mallorca. Los traficantes recogen la mercancía directamente de los buques de carga en el Atlántico. O incluso construyen túneles como el que va de Marruecos al enclave español de Ceuta. Pero Europa no es solo un mercado para la cocaína procedente de Sudamérica o el hachís procedente del norte de África. Los investigadores encuentran cada vez más laboratorios de drogas sintéticas en el continente. Estamos hablando de drogas que se fabrican en Europa, producidas en su mayor parte en Europa y que en ocasiones incluso se exportan hacia afuera de Europa. ¿Qué hacer frente al poder de los cárteles?
hacer frente al poder de los cárteles, porque vemos que realmente adaptan, se diversifican cuando cierran una ruta, encuentran otras. Leonardo, esta llamada autopista de la cocaína entre Azores y Madeira, en esa zona del Atlántico, ¿por qué aumenta tanto el tráfico en el Atlántico y qué papel juegan ahora mismo puertos como Guayaquil? Bueno, los puertos de Guayaquil son un punto estratégico que actualmente, desde donde actualmente sale, sabemos el 70-80% de la droga que llega a Europa, y desde ahí, pues, los controles, por más esfuerzos que se hayan dado desde los sectores estatales, pues no han logrado controlar. Desde los gobiernos se vende mucho la idea de que hay mucha droga incautada, como si eso de alguna manera fuera un síntoma de que se está atacando con mayor fuerza el narcotráfico. Y cuando se incauta tanta droga no es síntoma de eso, sino de todo lo contrario, de que hay más droga que está saliendo. Y que efectivamente apenas están perdiendo, qué sé yo, un 20% de la droga que están exportando. Entonces, ahora, hay un factor clave en el tema de las exportaciones y el narcotráfico, y es el factor social. Países como Colombia y Ecuador comparten una característica, y es la cantidad de territorios irregulares que, ante la ausencia del Estado, se convierten en zonas fácilmente cooptables por los criminales. Hay que entender las dinámicas criminales desde sus orígenes. Son personas que no tienen agua, porque realmente no tienen agua. La bodega, digamos, por llamarlo así, la ciudad que se convirtió en la bodega que conecta el narcotráfico que sale desde Guayaquil, es la ciudad de Durán, una ciudad que en momentos ha sido, en el 2023 se coronó como la más violenta del mundo en relación al número de asesinatos con cada 100.000 habitantes. Y en esta zona no hay agua potable, no hay electricidad, no encuentras plazas de trabajo, la gente no trabaja ahí. Va a trabajar en Guayaquil y regresa a dormir en sus casas en Durán. Entonces, ante la ausencia del Estado, entendiendo el Estado como el gobierno, son desiertos informativos, sociedad civil. Hasta hace 4 años, ni siquiera fundaciones querían entrar en Durán. Entonces, estamos hablando de personas que busquen oportunidades también. Estamos hablando de líderes criminales que, antes de ser líderes criminales, son líderes comunitarios. Entonces, no quiero satanizar la pobreza. Lo que quiero decir es que es el caldo de cultivo en donde los grupos criminales se están fortaleciendo, y es ahí donde los gobiernos no están atacando a la pobreza. Es evidente que creo que en eso vamos a coincidir todos los que estamos aquí. Mientras que no se combatan los síntomas, tampoco vamos a poder acabar con las enfermedades. A ver, pero yo creo que al menos en el caso mexicano y también en el caso de Sudamérica, está el ejemplo de que estos narcotraficantes, estos criminales que emergen de este tipo de comunidades rurales, rudimentarias, dijéramos, no han llegado, como el Mayo Zambada, a ser los grandes capos mundiales por su inteligencia o por su sagacidad. Han llegado a esos niveles, y Ecuador, como México, como Colombia, como Venezuela, ha llegado a esos niveles por el nivel de corrupción de las instituciones. La ausencia del Estado no es una ausencia porque sean tan tontos de no entender lo que provoca la ausencia. La ausencia es dolosa. Esta omisión de no atender los problemas es por corrupción. Existen documentos, expedientes, testimonios directos de miembros del cártel de Sinaloa que hablan de operaciones en Ecuador, en Honduras, de al menos 2001, 2002. Que en su momento tal vez no haya sido violenta la presencia, puede ser, es una cosa, pero han ido carcomiendo, para llegar a este punto, han ido carcomiendo las instituciones. Porque al final las organizaciones criminales ofrecen trabajo y ofrecen empleo y ofrecen posibilidades que no tenían debido a esa ausencia del Estado. Pero antes de entrar en México y quedarnos en Latinoamérica, sí quiero que nos detengamos un momento en esta autopista de la cocaína y estas rutas que transita ahora la cocaína por África Occidental. Y lo digo porque si hay algo que tienen en común los países de África Occidental y tienen en común ahora mismo Ecuador o México en muchos aspectos, esa ausencia del Estado. Es evidente que para la cocaína son rutas más largas, pero más seguras frente a posibles incautaciones. ¿Cómo pedirles a países de África Occidental ahora mismo que salgan a la mar
que detengan esas narcolanchas, que detengan esos... No es mucho pedir, no es ilusorio pedir que estos países donde existe la ausencia prácticamente no tienen recursos, es decir, son organizaciones criminales con métodos cada vez más sofisticados y eligen evidentemente rutas en donde saben que hay una ausencia de Estado. A ver, ese es el punto medular del tema. Ningún país del planeta, ni siquiera Estados Unidos, que es se supone es la principal potencia del planeta, puede atender un problema solo. El narcotráfico es un problema transnacional y global. Llega hasta el último rincón del planeta. Entonces, no se puede pedir a ninguna nación que por sí misma sea capaz de instrumentar toda una serie de normas, de leyes, de tener el equipo suficiente para atacar este problema. Debe haber una política pública, mundial, al unísono, con la misma visión, con las mismas leyes prácticamente de incautación, de decomisos, de penas de cárcel. Debe haber una unificación y entonces realmente ahí podríamos comenzar a hablar tal vez de una guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas no ha existido jamás. En México fue una farsa. El gobierno que se supone que estaba luchando contra las drogas, el principal general, dijéramos, de esa lucha, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, estaba involucrado con uno de estos cárteles. Sí, esos son, o sea, la colusión entre Estado y corrupción y evidentemente crimen organizado es uno de los orígenes de toda esta problemática. Entonces, ¿qué ayudaría? Quiero decir, se habla mucho de esa política de mano dura, que es la que implementaron determinados gobiernos mexicanos, pero hemos visto 20 años después que tampoco es que hayan surtido efecto, porque ahora mismo el narcotráfico en México es tremendo. ¿Qué ayudaría? Sí, yo creo que además de una política global, también hay que interpelar al público, hay que interpelar a las personas, porque la Unión Europea, y hay un derecho internacional además, ¿no?, que persigue, como dicen, a ver, la corrupción es como una puerta giratoria. Tú descubres el nombre de un político involucrado con un grupo criminal y ese mismo político pues tiene un compadre o tiene un amigo en la fiscalía local o incluso en la fiscalía federal. ¿Y qué pasa? Que cuando vemos el fenómeno del consumo es atacado desde una criminalización a los consumidores. Entonces la política pública debería de incluir también cómo se reconstruye el tejido social y cómo estos países y cómo estos estados, cómo estas naciones que no tienen acceso tampoco a recursos públicos suficientes, como son todos los países africanos, pues cómo esta colaboración que siempre ha existido con Europa podría beneficiar también, como que la política frene, no nada más que el tráfico de drogas, sino también provee a la población de otros derechos que durante décadas les han sido negados desde el derecho internacional. Y la economía, ¿qué pasa cuando la mayor inversión extranjera va para las guerras y para las armas? Pues también es como un efecto boomerang que regresa hacia las calles de las ciudades y capitales europeas más importantes, ¿no? Y lo vemos con el aumento del consumo de las drogas y la baja calidad de vida que convierte este fenómeno de personas en las calles. Estamos hablando ya del problema sanitario, del problema social. Realmente es un tema que abarca absolutamente todos los sectores sociales, tiene muchas derivadas. Leonardo, cuando hablamos, si queremos quedarnos un poco también en el corto plazo, porque es evidente que habría que llenar ese vacío del Estado, habría que atacar los síntomas, como decía al principio, pero cuando se habla de la militarización de la lucha, por ejemplo, ahora en Ecuador con Daniel Noboa, ¿qué estrategias crees que tienen más posibilidades a largo plazo? ¿Perseguir más duramente a los cárteles o reducir la demanda y atacar sus finanzas? Porque, por ejemplo, en Europa se echa mucho en cara a los políticos que hablan de la lucha contra las drogas, de que no atacan, por ejemplo, el lavado de dinero. Eso de follow the money para llegar realmente a dónde están esos negocios ilícitos, quiénes están detrás, etcétera, etcétera. Ok, quisiera poner sobre la mesa un concepto primero. No creo que sea ausencia del Estado. El Estado está presente, está ahí. Hay alcaldes, hay movimientos políticos presentes. Sí, sería injusto, las oficinas están presentes. Sin embargo, están corruptos.
existe un nivel de cooptación en los puestos mínimos. No es poner, al menos en Ecuador, no es poner al director de la agencia de tránsito, es poner a la persona que está a cargo de recibir los documentos para legalizar matrículas de automóviles. Los grupos criminales aprendieron a controlar territorios, aprendieron que controlar estos territorios refuerza las economías criminales y por ello apuntan a los puertos, y para llegar a los puertos aprendieron a cooptar las agencias de tránsito para la vigilancia de las rutas y también aprendieron que cooptar las oficinas de la legalización de tierra les provee de bodegas o de gente que puede ser fácilmente cooptado desde la pobreza. Y también la contratación pública para poder hacerse con las mieses de lo que puedan obtener de ahí, mientras que la extorsión a pequeños locales es apenas un aceite del engranaje para los mandos bajos dentro de los grupos criminales. Ahora, respondiendo a tu pregunta, la guerra contra las drogas se ha concentrado netamente en el espectáculo y los resultados cuantitativos. Yo he entregado información a agentes de inteligencia que me han dicho, necesitamos información sobre las caletas y dónde están ubicadas para antes de las elecciones mostrar cuántos kilos de droga hemos incautado o cuántas toneladas de armas hemos incautado. Pero las estructuras siguen estando ahí. Y lo digo, pues nosotros hemos denunciado a estos criminales que además operan como unos clanes familiares. Entonces cortan la cabeza, pero la familia sigue operando desde las agencias de tránsito y las direcciones estatales. Entonces la militarización dio un falso efecto de paz en el país porque vemos la presencia del Estado en lugares fronterizos y vemos a los militares que hacen un tremendo trabajo, pero que no son permanentes en un lugar. Ellos atacan un lugar, hacen sus operativos, pero tienen que moverse al siguiente. Mientras tanto, en el lugar en donde estuvieron, vuelve a manos de quien antes tuvo el control. Y no alcanza para poder operar. Y en eso concuerdo mucho con Anabel, en que deben haber esfuerzos más globales que se ven minados muchas veces por la cuestión diplomática. Hay un conflicto entre Ecuador y México cuando deberíamos estar colaborando. Entonces, no se está atacando a fondo las razones sociales que generan las condiciones para que el crimen organizado crezca, pero al mismo tiempo no se está atacando el lavado de dinero. Porque nos quedamos en esta base. Sí. Exacto, nos quedamos en esta base de atacar a los grupos criminales, de mostrar la lancha que explota en el océano, pero no vamos a la raíz de todo eso, no frenamos el lavado porque también involucra a entidades financieras y negocios fluyentes. Y a empresas, y muchos de estos negocios sostienen economías sostienen grandes. la economía. Me parece importante que no nos quedemos solamente, y para los espectadores también, en el plano de la corrupción en Latinoamérica, porque cuando dabas el ejemplo de esos funcionarios aduaneros y demás, ahora mismo en Europa, en los puertos, en Amberes, en Rotterdam, en los puertos por donde hasta ahora entraba la mayor parte de la cocaína, también hay funcionarios corruptos, también hay funcionarios que permiten la entrada y actuar es importante de cara a los espectadores, porque luego muchas veces parece que solamente los problemas existen en Latinoamérica. Con todo, y sabiendo que es una lucha que debería ser global, pero seamos realistas, si ni siquiera México y Ecuador se pueden poner de acuerdo, ¿cómo se va a poner de acuerdo todos los gobiernos? Pese a que es una lacra, evidentemente, el crimen organizado. ¿Por qué resulta tan difícil detener a unas narcolanchas que están en el Atlántico, que lanzan fotos a redes, que están, todo el mundo sabe dónde están, entre tanto en la península ibérica, en el sur? Los turistas toman fotos y las suben a redes sociales de los contrabandistas que cargan los bidones de gasolina en las playas con los turistas ahí bañándose. Quiero decir, hay una sensación de impunidad total ahora mismo, también en Europa. Quiero decir que ustedes en México quizás estén más habituados, pero en Europa empieza a ser algo también habitual, y yo me pregunto, y creo que esa pregunta es legítima, ¿es tan difícil de tener, aunque sea solamente, volvemos, no los síntomas, sino solamente la cabeza y la hidra sigue viviendo, pero detener, por ejemplo, a esos traficantes? A ver, justamente por eso te comentaba al inicio, de que en cuanto llegan estas cargas de droga, no vienen solas, acarrean una serie de problemas, y uno de esos grandes problemas es la corrupción, la erosión del Estado. Tú no te puedes explicar efectivamente que con todo el sistema satelital que hay en el mundo, ahora incluso con estos drones inteligentes, donde puedes monitorear partes del océano, la ruta, e incluso, no digo a la Trump de lanzarles bombas, pero al menos monitorearlos e ir y detenerlos, si no lo hacen, no es porque no hay tecnología, no es porque no hay radares, no es porque no se puede, es porque no se quiere.
Y entonces ahí es donde Europa, que al menos hay, se supone, al menos es lo que se dice, ¿no?, en el discurso, que hay una comunidad económica europea, bueno, pues que se unifiquen realmente en un mismo criterio para la lucha de estas corrupciones, porque mi punto de vista es que hay una enorme hipocresía en estos supuestos países de primer mundo, que nos han visto, por eso yo les decía, han subvaluado, no subvaluar el problema. Ay, no, los mexicanos, los latinoamericanos, los ecuatorianos, los colombianos, sí, son casi cavernícolas, ¿no? Ellos son gente que nunca ha respetado la legalidad. Y cuando tienes a países que se supone que son el ejemplo, Alemania, Francia, otros, ¿no?, donde el lavado de dinero existe, donde las bandas existen, donde se están matando, donde hay las disputas, donde utilizan los puertos, dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que te dormiste en tu hipocresía y no entendiste que tú también eras permeable a estas organizaciones criminales. Cuando hablas de la Unión Europea que no se ponen de acuerdo, no se ponen tampoco de acuerdo ahora ante el fenómeno de las narcolanchas, que es algo que que están viendo ahí mismo, no se ponen de acuerdo porque, por ejemplo, Francia propone disparar contra los motores de esas narcolanchas al estilo de Estados Unidos sin llegar tan lejos, pero obviamente, por ejemplo, Alemania dice no, esto con nosotros no. El tema de si usar las fuerzas militares o utilizar solamente la policía. Mi pregunta también es hasta qué punto Europa carece de recursos porque, como siempre va un paso por detrás, tampoco está preparado para luchar contra este tipo de crimen organizado. Es que yo creo que no se trata de preparación, sino de voluntad. O sea, también creo que no se trata de disparar en el mar como Trump lo hizo en Venezuela y también otra vez atentar contra la población, ¿no? Porque estos chicos que trafican bidones en el Atlántico, pues estamos hablando pues de jóvenes y de gente que no tiene oportunidades y que, como tú bien lo decías, pues son cooptados por el crimen organizado. Entonces, lo que tendría que hacer Europa es realmente utilizar la investigación y la inteligencia que sí tiene y utilizar las nuevas tecnologías que sí tienen también como para ubicar y tratar de ser más específicos con un problema, con el origen. Pero como no se atiende el origen y se atiende a la problemática de la narrativa, de quién es el bueno y quién es el malo, pues yo veo que hay como una lucha contra la narrativa y que la violencia es de carteles, en el caso latinoamericano, y como bien dice Anabel, pues están como subestimando todos los negocios ilegales que se benefician de la legalidad y que ocurren aquí al pie de la esquina, en cualquier ciudad europea, y que no nada más estamos hablando de lo más visible, ¿no? Están interconectados. Leonardo, sí me gustaría ir ahora avanzando para entrar un poco y mirar más a fondo, poner la lupa en Latinoamérica, porque a colación de la cadena perpetua contra el Mayo Zambada, el fiscal estadounidense decía esta semana que esto solo es el principio y que van a luchar, dijo textualmente, comillas, contra organizaciones criminales que llevan décadas envenenando a la sociedad estadounidense. Hablando de colaboración entre países y desde una lucha transnacional, ¿cómo valoras la política que viene marcando Estados Unidos en la lucha contra las drogas en este gabinete? Particularmente marcada por el espectáculo, definitivamente. Es decir, la política de los Estados Unidos está orientada principalmente, en su discurso al menos, en frenar o bloquear las rutas de acceso a los Estados Unidos, no necesariamente a la eliminación del problema o a atender a los países en donde existe el problema del crimen organizado, narcotráfico, entender lo que el crimen organizado no solamente es drogas, sino también tráfico de especies, de madera, cooptación de sectores económicos, minería, como bien lo mencionaba Vani en el tema del oro. Las acciones que ha tomado los Estados Unidos en América Latina, he visto, por ejemplo, los bombardeos de lanchas. Tenemos casos en Ecuador recuerdo un caso de 36 tripulantes de una embarcación que denunciaron una detención arbitraria y tortura. ¿Qué es lo que produce estas acciones, digamos, los bombardeos? Vemos en televisión un acto casi circense de algo que parece una lancha en un radar sacado de un juego de video que de pronto explota. Vemos los fuegos artificiales.
pero nunca vemos a las personas, nunca tenemos certeza de que las personas realmente son narcotraficantes porque no existe evidencia. Y al mismo tiempo vemos un gobierno, hablo del gobierno ecuatoriano, que ve cómo bombardean ciudadanos ecuatorianos en aguas internacionales, pero se alinean completamente al discurso. Ahora, lo que he visto que han provocado este tipo de acciones más bien no es frenar el narcotráfico, sino una reorganización de las rutas. Entonces, lo que antes salía quizás por Venezuela, ahora se refuerza más por los puertos ecuatorianos y también enciende una alerta en cuanto a los puertos de Rosario en Argentina, en donde se ha redireccionado muchas de las actividades y en donde hemos encontrado, por ejemplo, la familia de un capo ecuatoriano viviendo en una casa comprada por el capo ecuatoriano en Tremendo. Argentina. Y también está el caso de Pequeño J de los Pulpos, que estuvo viviendo más de 5 años en las periferias de Argentina a plena vista de las autoridades. Entonces, las acciones que se están tomando desde Estados Unidos, pues yo las veo como una política interna enfocada quizás a la protección de su propio país, pero que poco o nada soluciona el problema, más allá de un alineamiento del discurso o de las políticas de los países del sur global. De hecho, habría que ver si por eso llega ahora mismo también más cocaína a Europa. De todos modos, detengámonos en esa política del espectáculo, como la llamaba Leonardo, porque uno tras otro, algunos de los narcotraficantes más poderosos del mundo han terminado entre rejas en Estados Unidos. Pero si los capos caen y el negocio sigue creciendo, como estamos escuchando aquí, ¿está funcionando realmente esta estrategia? ¿Y qué supone esto para América Latina? ¿Dónde está la línea entre cooperación internacional eficaz e injerencia extranjera? El Mayo. Su verdadero nombre es Ismael Zambada. Durante décadas fue considerado uno de los capos de la droga más poderosos de México. Lleva 2 años detenido en Estados Unidos. Ahora se ha dictado la sentencia, cadena perpetua. Zambada ha fundado el poderoso cártel de Sinaloa junto con Joaquín Guzmán, alias El Chapo. Él también cumple una condena de cadena perpetua en Estados Unidos. Fue condenado por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y delincuencia organizada. Su imperio pasó a las manos de 4 de sus hijos, conocidos como los Chapitos. El menor de ellos es Ovidio Guzmán López, alias El Ratón. Tras su extradición a Estados Unidos, confesó el tráfico a gran escala de fentanilo. Entre los muchos otros detenidos se encuentra también Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara. Entre otros delitos, se le acusa del asesinato de un agente antidroga estadounidense. Los capos del narcotráfico tras las rejas. ¿Cuánto debilita esto a los cárteles? Bueno, ya hemos venido escuchando, creo que no merece la pena repetirlo, que no debilita los cárteles porque las estructuras siguen funcionando. Anabel, ya lo hemos comentado aquí, los cárteles se han convertido en una suerte de empleadores, ¿no?, en algunas regiones de América Latina porque compiten con el Estado a la hora de ofrecer ingresos, trabajo y esa sensación de pertenencia también a los jóvenes ahí donde no la tienen. ¿Está realmente ocupando ese vacío que deja el Estado? A ver, yo sí difiero un poco de este punto de vista. Es verdad que la captura de los narcotraficantes no resuelve per se el problema, pero sin duda alguna es fundamental capturarlos. Es fundamental capturarlos. No se puede decir, ay, como no sirve que usted en su casa siendo criminal para toda la vida. No. Yo creo que el ejemplo de justicia es siempre una cosa sana para la sociedad, así que yo sí pienso que contribuye, que ayuda, que no es una cosa inútil de hacer. No, yo creo que esta sentencia a cadena perpetua del Mayo Zambada es importante, sobre todo si el Mayo Zambada y otros asociados del Cártel de Sinaloa comienzan a colaborar. Y cuando comienzan a colaborar y a contar los secretos de sus relaciones con el sistema financiero, con altos empresarios mexicanos, y con las altas esferas del poder, no solo en México, sino en otras partes de América Latina y el planeta, entonces es ahí donde esa información puede ser útil. ¿Qué es lo que se requiere hacer? De nueva cuenta, cortarle, mutilar estas 2 piernas que mueven al crimen organizado, que es la protección política y gubernamental y que es el sistema financiero. Ahí es donde tiene que combatirse realmente esta problemática. Para que la gente entienda hasta qué nivel puede estar
los carteles penetrando al sistema financiero, tenemos por supuesto el caso de HSBC, una de las bancas más poderosas del mundo que no tiene sede en México. Ahí no le pueden echar la culpa a los mexicanos corruptos, no. Estamos hablando de las bancas más importantes del mundo que lavó dinero para el cártel Sinaloa. El jefe de la oficina presidencial, Alfonso Romo, que fue el jefe de la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador, una de sus empresas financieras, Vector, una de las instituciones financieras más sólidas e importantes de México, descubre el Departamento del Tesoro que lavaba dinero para el cártel de Sinaloa y le ayudaba a hacer los pagos, mover los pagos para la compra de fentanilo o de insumos para fabricar fentanilo. Entonces, de ese nivel estamos hablando. Ese pequeño ejemplo de México, el jefe de la oficina del presidente de la República, de eso estamos hablando, ocurre en otras partes del mundo. Mientras no se combata eso, todo lo demás es importante que están en la cárcel, pero todo lo demás, el sistema sigue funcionando. ¿Todo eso son indicios o son realmente pruebas que están ya...? No, la casa, esta financiera, tuvo que ser disuelta. El propio Alfonso Romo tuvo que aceptar, sí, disuelvan esto, y está disuelta. Es una cosa ya juzgada, dijéramos, determinada incluso por la Comisión Nacional Bancaria de México. Lo comentaba ahora, antes de entrar al vídeo, si la presión de Estados Unidos crece y está entrando menos fentanilo, menos cocaína también en Estados Unidos, ¿significa eso que está entrando más en Europa? Porque obviamente el negocio busca nuevas vías y nuevo territorio en donde expandir sus negocios. Sí, por supuesto. Y tampoco hay que olvidar, hablando de cómo se comprueba y cómo cortamos el poder del crimen organizado, en México, a nivel municipal, está el ramo 33, que sirve para la construcción de obras públicas. También habría que revisar como todos estos lazos que tienen a nivel local. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del aumento del tráfico a nivel transnacional, tenemos que observar qué está pasando en lo local. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces se piensa que las comunidades sembradoras de amapola en el fenómeno mexicano, cuando antes del 2017, con la entrada del fentanil como un precursor químico, baja esta producción en México, esto no quiere decir que desaparezca, porque hay un mercado de Estados Unidos y de Europa interesado en la materia prima, en el precursor del opio, que no tiene que ver con el fentanil. Entonces habría que ver quiénes siguen siendo los beneficiarios de este negocio y cómo, otra vez, las comunidades, más de 1,200 comunidades sembradoras de amapola, pues están ahora pidiendo asilo político en Estados Unidos, que son los amapoleros que llegaron antes de que fueran todas estas redadas del ICE con Donald Trump y que incluso fueron regresados a las comunidades guerrerenses y en otras partes de México porque no encontraron este asilo. ¿Y qué va a hacer esta gente que de alguna manera ya participaba en algún negocio ilícito, aunque sea en el nivel de siembra? No los estoy criminalizando, pero quiero decir, al no haber caminos, pues exactamente se buscan fuera de México, y si ya no es Estados Unidos, pues claro que hay un mercado europeo que están explorando desde hace unos años. Hay un tema que no hemos tocado porque es que es tan amplio, tan interesante lo que estamos hablando aquí, pero hay un tema que no hemos tocado y es el tema de la legalización. Hay ya varios países de América Latina, ¿no? Uruguay, un pequeño país y demás, que han legalizado determinadas drogas. Claro, en Europa también hay voces que hablan de legalizar si no se consigue combatir un negocio que evidentemente cuando los beneficios de la cocaína son tan altos, es muy difícil que determinadas personas no caigan en la tentación de este negocio. Entonces, Leonardo, vamos contigo, que no te hemos olvidado. Si varios gobiernos latinoamericanos ya proponen legalizar las drogas, en Europa se ha legalizado ya en muchos lugares en el cannabis, por ejemplo. ¿Es la legalización más efectiva quizás que combatir a los grupos criminales? O, como decía Anabel, una cosa no quita la otra. Posiblemente sea una alternativa, habrá que verlo en función de la evidencia. Sin embargo, la razón por la que los envíos de droga, el narcotráfico, el crimen organizado sigue creciendo es porque la estructura sigue intacta. Las estrategias de presión, de violencia que se están aplicando están dañando muchas veces más a los mismos ciudadanos que a los grupos criminales, entendiendo que muchos miembros de los grupos criminales también son personas que son víctimas y victimarios al mismo tiempo. Pero mira, hablando con muchos expertos entendemos
el pilar del crimen organizado como una pirámide de tres puntos. En la primera parte, en el primer bloque, que es el más grande, que es el más visible, están todos los grupos criminales. Están todos los capos, está Fito, está Pequeño J, está el Chapo, están todos ellos, pero es apenas el primer bloque, es el que nosotros vemos, están los sicarios, asesinos y todo lo demás. En el segundo bloque estarían todas las empresas que se benefician de este trabajo. Estamos hablando de las empresas que generan el lavado de dinero, entidades financieras, muchas veces comercios, pues estamos hablando de donde se lava el dinero. Y en la tercera punta están los verdaderos capos, el verdadero poder detrás del poder y que sostiene la estructura de toda la pirámide, muchas veces incluso sin saberlo. Y a ellos nunca se los ha tocado. Entonces, cuando nosotros vemos que atacan a uno a un capo, cuando detiene a un líder criminal, lo que es bastante útil, toda la pirámide se mantiene igual. Es como ver una pirámide, una columna del juego de la Jenga, y ver que sacan apenas un cubo y la columna sigue exactamente igual, no se desarma. Pero del otro lado existen también estructuras, por ejemplo en Europa, en donde han hecho varios esfuerzos para poder mantener, por ejemplo, su sistema de salud, para que no colapse. Entonces se genera también un sistema en el que la droga, así sea por entretenimiento, se vuelve también permisiva. Entonces, mira, hay un caso de una persona que yo conocí en Berlín que se hacía llamar narcodealer. Era una persona contratada por la discoteca para viajar a otros países y poder buscar la mejor droga para poder proveer a la discoteca. Y para él era un negocio, era un empresario y no tenía ningún problema en eso. De hecho, ni siquiera asociaba directamente el tema de la violencia que genera el narcotráfico y los grupos criminales en nuestros países. Entonces, el consumo de droga legalizado muchas veces también genera estas dinámicas de aceptación, que es desigual en los diferentes países. Y solo para terminar, mira, el crimen organizado, el narcotráfico, es una cadena de valor. Es como cuando hacemos pan. Empieza con la producción, elaboración del producto, la logística del transporte y el consumidor final. Los muertos, y yo lo he dicho en varios espacios, incluso en Berlín, los muertos no están en el lugar donde se consume, sino donde se produce y se transporta. Y por eso la desigualdad de la violencia en países como Alemania y Ecuador, por ejemplo. Wow, me quedo con muchas preguntas que hacerles a los tres. Les debo muchas informaciones que teníamos preparadas todavía hoy, pero lo sabía también que el tema daba demasiado de sí. Muchísimas gracias a Leonardo, Anabel y Vania por estar hoy con nosotros. Seguiremos lamentablemente hablando de este tema. Hasta la próxima.